Hola, muy buenas. Bueno, siento presentarme ante todos vosotros así, pero tengo que reconocer que el día que me dijeron que podía venir a participar en estas jornadas de Santillana, no me lo quería perder. Y bueno, os lo explico ahora mismo, no me juzguéis por esto. Os explico que es una enfermedad laboral, es profesional, no es que haya estado haciendo ninguna locura, y que además es una enfermedad propia de educadores, lo que a mí me aqueja. Me han dicho que, bueno, que no me preocupe, que con estos tratamientos que me estoy poniendo y que me están suministrando, que todo va a ir fenomenal. Así que, bueno, os lo cuento. Lo primero que os quiero decir es que esta, por lo visto, no es una enfermedad que aqueja a todo el mundo, pero que sí parece que ha tenido un repunte últimamente. Y además que es una enfermedad que es de deterioro progresivo, que no es que surja y luego se vaya, sino que hay que tratárselo con largo plazo para que se vaya reduciendo los síntomas. Y también que es una enfermedad que tiene por lo menos 200 años de antigüedad. No sé si eso os consuela o no, a mí me vino bien saberlo. Y bueno, la verdad es que os contaré que en esos 200 años, porque sí he hecho un poquito de historia, me dicen que lo que ha sucedido es que empezó por una extraña inoculación de lo que sucedía en la Revolución Industrial. Durante la Revolución Industrial parece ser que todo el mundo asumió que un input, ¿vale?, o una materia prima, una vez que pasaba por un proceso de transformación, se convertía en un output o un producto elaborado de perfecto estado. En nuestro caso lo quisieron aplicar a la educación y entonces empezamos a tener alumnos, materias primas, que a través de un proceso, es decir, programas, acababan generando supuestamente ciudadanos perfectamente adaptados en su sociedad. Lo cierto es que esto fue la base de que hubiera más ciudadanos con un proceso de educación, cosa que antes no existía. Y así es como surgieron los colegios que tenemos ahora mismo. Se buscaba la eficiencia, Es decir, cada vez con menos recursos se podía conseguir llegar a más personas. Y creo que en ese sentido, en aquel momento, no fue un momento de grandes carencias o de grandes dolencias, aunque muy pronto empezó a deteriorarse ese estado de bienestar de los educadores y sus colegios. ¿Cómo sucedió? Pues que junto con el programa empezamos a tener unas pautas muy estrictas del ritmo que teníamos que seguir, cómo de rápido teníamos que avanzar, cuánto podíamos saltar en cada una de nuestras asignaturas, con qué grupo de alumnos podíamos trabajar, cómo de grande podía ser el espacio donde podíamos manejarnos, cómo de estrecho tenía que ser el pupitre, cómo de largo tenía que ser el libro, cómo de corto tenía que ser el examen, y así sucesivamente. No os voy a decir nada que no sepáis vosotros ya, porque esto seguramente en las decenas de países que nos acompañan hoy es algo muy frecuente. Casi todos los colegios se parecerían bastante, ¿verdad?, a este que tengo aquí detrás. Y casi todos podrían tener, como en esta ocasión exhibo, una puerta que dijera urgencias. Pues bien, yo entré por esa puerta de urgencias de mi colegio y lo primero que hicieron fue decirme: no te preocupes, esto tiene remedio. Lo primero que hay que hacer es poner un buen vendaje para que tu movimiento se ajuste al ritmo marcado de ese programa y a nivel de todos los colegios de este país. Y bueno, pues me pusieron esto y aquí estoy. Lo siguiente que me dijeron es que efectivamente no favorecía mucho que mis manos estuvieran libres, porque tengo una tendencia, no le llaman hiperactividad, pero es verdad que tengo una tendencia a tocar todo, a meterme a veces en más charcos y en más problemas de los que corresponde, porque me gusta con mis alumnos trabajar las cosas manualmente. Por lo visto, esto no son muy buenas noticias cuando hablamos de un programa que tiene que acabar en un examen de acceso a la universidad. Sí, veréis, los niños entran con 3 o 6 años al colegio, dependiendo del sistema educativo. Y allí pasan, en la escolarización se pasan, pues eso, entre 12 y 15.
¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que si uno pierde mucho tiempo en manipular cosas con las manos, no está preparando el examen de acceso a la universidad, que es para lo que tienen que estar los niños en el colegio. Así que es mucho mejor seguir rigurosamente lo que dice el libro de texto o el programa. A veces se puede trabajar sin libro de texto, pero sí con un programa que seguramente todos los países tienen el suyo. Pues así fue como yo llegué a tener las vendas de mi pierna y de mis manos, pero me dijeron que por si acaso me iban a dar algún tipo de tratamiento paliativo, para que, digamos que de forma autónoma y sin tener que estar acudiendo continuamente a urgencias, yo pudiera controlar cómo de bien o de mal estaba gestionando esta situación mía. Y me regalaron, porque me lo han regalado, no creáis que he tenido que comprarlo ni nada, me han regalado algunos sistemas de medición. Tengo sistemas de medición que me permiten ver, entre otras cosas, cómo soy capaz de gestionar las situaciones de adversidad dentro del aula. El profesor tiene que ser ecuánime, tiene que ser justo y correcto, y desde luego no tiene que llevarse demasiados calentones o reaccionar de forma demasiado apasionada con cosas que quizás debería tomarse con más tranquilidad. Así que me tomo la temperatura de vez en cuando y tengo que reconocer que casi siempre últimamente la tengo bastante baja. No consigo sentir demasiado calor. Por si eso fuera poco, me han proporcionado algunos incentivos que funcionan. Ahora hay muchos premios para profesores e incluso he conseguido algún aumento de salario y algún programa de formación especializada, pero duran poco. Esto realmente me deja con un poquito más de movilidad, pero dura poco. Bueno, ¿qué es lo que ahora mismo... Uy, perdonad, que no quiero que se me caiga el incentivo. ¿Qué es lo que hay ahora mismo que me han incorporado y que funciona francamente bien, aunque todavía no me he hecho con ellas? Las muletas. Mirad, me dicen, me las han dado hace poco, me las han dado hace muy poco, durante la pandemia. Estas son de última generación, dicen que sostienen todo lo que yo pueda tener iniciativas de hacer en el aula, y además estas tienen, como podréis ver, tecnología, ¿vale? Tienen una tecnología que me permite ser vista desde la distancia por cualquier alumno de mi clase o de las clases de alrededor, y le puedo dar, si soy hábil, distintos ritmos de aprendizaje. Así que esto pinta muy bien y estoy todavía por hacerme cargo de cómo lo puedo manejar mejor. Aunque, si soy sincera, y os digo la verdad, todos estos tratamientos han resultado tener ese efecto, ese impacto, esa vocación aumentativa. Cada vez necesito más vendas para estar más segura de lo que estoy haciendo, porque me siento... He perdido musculatura, he perdido esa capacidad que yo podía tener de crear o de hacer o de rehacer programas a la medida de las circunstancias y de mis alumnos, cada vez es menor. He perdido fuerza y además me siento insegura de haber perdido esa musculatura y esa fuerza. Ya no me muevo con la misma holgura. Y por si esto fuera poco, y voy a reconocerlo aquí con todos vosotros, creo que estoy desarrollando una especie de delirio paranoide. Con tanta luz tengo la sensación de que todo el mundo me puede ver desde cualquier sitio. Y hace mucho tiempo que me estoy preguntando ya, ¿por qué me metí en esto de la educación? ¿Por qué realmente decidí ser maestra? Porque lo estoy olvidando. Se me está olvidando. Así que, bueno, preocupada como estoy, además también os decía en esa paranoia, ¿no? Esa sensación de que nosotros somos el origen de todos los males, que si hay obesidad infantil, pues la culpa es de la educación, que si tenemos problemas de violencia machista, la culpa es de la educación, que si tenemos problemas de cuidado medioambiental, ¿cómo no lo hacemos mejor los educadores? Y últimamente tengo también una sensación de falta de capacidad. Así que no voy a disimular. La verdad es que me siento bastante mal y al ver mi amiga, mi forma de vida tan deteriorada,
el otro día me dijo, oye, ¿por qué no vienes y hablas con mi hijo? El hijo hay que conocerle. Un alumno de secundaria de estos, lo tuve yo en clase, durante pues toda la secundaria, dándonos problemas, un fracaso escolar, uno de esos del 30% que fracasan. En mi país, el 30% de 8 millones de estudiantes son 1.500.000 que realmente fracasan estrepitosamente en el sistema. Así que bueno, me pareció que poco me podía aportar, pero lo cierto es que el chico era un chaval, era de estos que no terminaba nunca a tiempo, que cuando por fin conseguías que se concentrara era el momento de sonar el timbre y decías, ¿y ahora qué hago yo? Porque sé que en casa no lo va a terminar. Bueno, los llantos de final de curso, cuando veíamos que en realidad todo lo que le tocaba durante el verano era volver a empezar para poder aprobar al final del año, al final del verano, lo que no había podido hacer durante todo el curso anterior. Pero bueno, el caso es que el chico, a trancas y barrancas, con ayudas, con apoyos, con todo tipo de asesoramientos, salió adelante. No ha hecho carrera, no ha terminado ninguna carrera, pero el caso es que se ha metido en una cosa que se llama Educaverso. El Educaverso no tiene nada que ver con aquello que en 1900, es decir, en esa plena revolución industrial, nos decían que iba a ser el futuro de la educación. Pero es un sitio donde, por inmersión, para educadores como yo, se puede producir una sanación. Así que, bueno, me presté, me puse en sus manos y le dije, cuenta conmigo, yo me encantaría que esto cambiara porque no me encuentro bien. Y lo primero que hizo fue decirme, mira, hemos hackeado el sistema educativo entero. Ahora puedes entrar en un espacio donde todo lo que tú quieras soñar como educadora va a ser posible. No me parecía que podía aportarme nada aquello, pero de perdidos al río, yo lo cierto es que lo que tengo no es calidad de vida. Y le dije, bueno, pues vale, fenomenal, me pongo en tus manos. Lo primero que me pregunto es, ¿qué tipo de avatar quieres tener? Y le dije, ¿avatar? Me dice, sí, como quieres ser tú en la realidad del metaverso. Y le dije, pues me gustaría tener la energía que yo tenía cuando era más joven, pero no me gustaría dejar de tener la experiencia que tengo ahora. Y entonces me dijo, vale, fenomenal, pues vamos a hacer un avatar que se parezca a ti, con tu misma edad y tus mismas circunstancias, pero con más ganas, con más energía. Y de repente entré en un universo donde no había nada previsto desde el punto de vista educativo, todo estaba por crear. Diseñé los espacios de mis aulas, diseñé los programas educativos, organizaba sesiones y actividades con mis alumnos que estaban en cualquier lugar del mundo. Podía parar o podía agilizar o podía mezclar tantas cosas como yo quisiera. Y desde luego, mi avatar, ese con el que estaba haciendo todas esas cosas, no tenía ninguna de estas vendas. Así que me las voy a ir quitando para contaros un poco mejor cómo era esa sensación. Bueno, el caso es que durante el tiempo que estuve en el metaverso, me lo pasé fenomenal. Volví a recuperar esa curiosidad como educadora de poder hacer cosas diferentes. Y pensé que igual incluso me animaba a solicitar lo que ellos llaman un upgrade, es decir, una mejora en mis condiciones profesionales. Pedí la posibilidad de crear mi propio colegio, a ver si era posible, me dijeron que sí. Y entonces empecé a organizar sin tiempo, sin horario y sin calendario programas educativos que en realidad no eran programas, sino modos diferentes de aprender. Bueno, en ese proceso tuve la suerte de encontrarme con muchos otros educadores que no tenían miedo a fracasar. ¿Sabéis por qué? Porque como todo era nuevo y nos podíamos mover con absoluta ligereza, no había ningún miedo a que las cosas no funcionaran como tenían que funcionar. ¿Quién marca cómo tiene que funcionar? Y eso también me permitió perder esos miedos y esas inestabilidades que a veces han requerido de muletas, porque en realidad, el error solo sirve para que tus compañeros te puedan ayudar a recomponerlo y hacer de ello una oportunidad. El caso es que cuando
salí de esa experiencia, tengo que reconocer que salí completamente curada. Y me di cuenta de que realmente había una razón fundamental por la que yo quería ser maestra y por la que yo quería ser educadora y seguir dedicándome a todas esas cosas a las que me he dedicado. No sé si al principio he explicado que además de ser educadora, profesora, psicóloga, reconocida escritora, conferenciante, soy madre. Y en ese proceso me gustaría también pensar que mi vocación como educadora es dejar un legado. Así que comprendí que ya no tenía que trabajar al dictado de nadie, que el mundo hacia el que vamos probablemente lo único que requería o lo único que yo podía aportar era precisamente ser yo misma, porque el resto de los papeles están todos cogidos, todos los papeles del reparto están cogidos. Y como educadora, mi mayor misión es ser yo. Dicho lo cual, ¿qué quiero que sea la educación en la que yo participe profesionalmente? Quiero que sea tres cosas. Quiero que sea verdad, bondad y belleza. Quiero que la verdad esté comprometida con el lugar hacia el que me quiero dirigir. ¿Cuál es mi rumbo? ¿Cuál es mi camino? No es lo mismo ir a América que ir a París y sobre todo no es lo mismo dependiendo de dónde estés. No puedo utilizar los mismos recursos y tampoco las mismas estrategias. La verdad tiene que ver con el objetivo que perseguimos y después con la capacidad que tenemos de articular los recursos que tenemos para que eso se lleve a cabo. La verdad tiene que ver con nuestro compromiso profundo por acompañar, aprender a vivir y adaptarse a la vida a nuestros alumnos. ¿Realmente lo que estamos haciendo en el aula tiene que ver con esa verdad? ¿Realmente cuando nosotros acompañamos a nuestros alumnos cada día a su pupitre, estamos cumpliendo con esa verdad de nuestro objetivo? Y hemos dimensionado bien si necesitamos un barco, necesitamos una bicicleta, necesitamos un tren, o a veces quizás solo necesitamos andar. Bien, la verdad es una parte fundamental. Fijaros hasta qué punto que hay una tribu, los Inuit, en el norte de Groenlandia, que en un momento determinado por una pandemia también se quedaron sin la población de mayores de 40, 50 años. Y eso supuso un retraso tremendo en sus procesos evolutivos, porque todo el know-how, toda la capacidad, el conocimiento de las técnicas que habían atesorado a lo largo de un montón de años había desaparecido con ellos. Luego, los adultos tenemos una función fundamental de acompañamiento y perpetuidad de la especie. Os digan lo que os digan, el proceso más importante que ha tenido el ser humano a lo largo de su historia ha sido precisamente la capacidad de aprender. Y la profesión más importante ha sido la de acompañar a los otros a aprender mejor, más y mejor. Pero no desde un punto de vista productivo, sino desde un punto de vista de adaptación a quien cada uno es y a la sociedad en la que vive. Pues bien, esa sería la verdad. ¿Y la bondad? ¿Cuál sería la bondad en la que yo quiero participar como educadora? La bondad tiene que ver con la misión vital, tiene que ver con el legado. ¿Qué es lo que yo quiero haber dejado después de que ya no esté? Esa bondad, ese legado, tiene que ver con el capital humano. Esa es la verdadera razón por la cual existe la educación. Y ojo que no estoy hablando de poesía. Capital humano significa capital, es decir, valor, valor intercambiable y valor que tiene un impacto en la sociedad, y humano, algo que no pueden hacer las máquinas, algo diferencial. Pues bien, efectivamente, en esa progresión del capital humano tenemos que valorar y tenemos que pensar mucho qué es lo que estamos haciendo en el aula. ¿Realmente los chicos, el capital humano que tenemos en el aula, solo puede hacer lo que está haciendo? Me pregunto, ¿por qué estamos infantilizando a nuestros alumnos durante tanto tiempo? Y voy a ser clara, infantilización significa etimológicamente la capacidad de no tener voz, infante, sin voz.
durante 15 años de su vida están entregándonos, bueno, 15 años, si no son 4 años más de carrera universitaria y otros 2 años más de posgrado, por no hablar del doctorado. Todo ese camino lo he hecho yo. 20 años que nos regalan estar sin voz, siguiendo atentamente los dictados de las personas que están al frente. No sorprende que tengamos tan buena memoria para hablar de la revolución industrial cuando pensamos en cómo han sido tan eficaces en diseñar esos programas en los que entraba y salía un producto, entraba materia prima y salía un producto, y sin embargo se nos haya olvidado, por ejemplo, la historia del padre de la revolución industrial, Slater. Él fue el primero en traer todos los sistemas de producción en los grandes telares de Inglaterra, del Reino Unido, a América. ¿Sabéis qué edad tenía cuando produjo todos esos cambios? 21 años. ¿Sabéis desde qué edad estaba trabajando, además de estar haciendo prácticas en el entorno profesional? 10 años. Nuestros niños probablemente tengan mucha más capacidad de la que parece para hacer otras cosas. Pues bien, la bondad también está en la capacidad de poder ofrecer a nuestros alumnos formas de adaptarse a ese futuro que está por llegar. Les podemos seguir prometiendo que realmente, siguiendo puntualmente lo que nosotros les estamos dando durante 12, 15 años de su vida, 20, como hemos dicho antes también podría ser, van a llegar a conseguir ese éxito que les prometemos. ¿Es esa una verdad que podemos sostener? ¿Es esa la bondad de lo que estamos haciendo? Y por último, la belleza. La belleza, que siempre lo asimilamos a la parte más lúdica o la parte más, digamos, bueno, estética. Pues no, la belleza es el camino que más fácilmente ha conseguido la humanidad para llegar a elevarse sobre lo inmediato. La belleza es la que une en una formación, en una relación de cuidado, la que une esa verdad y esa bondad y la pone en valor porque genera mucho disfrute. Sin disfrute no puede existir esa verdad y esa bondad. No sirve de nada emprender un viaje con unas estructuras muy bien articuladas, con un itinerario muy claro, con un plano absolutamente incontestable. No sirve de nada si las personas que van dentro del tren, del barco, del coche, no pueden realmente sentir que son parte de ese proceso y que gozan por ello. Pues bien, lo cierto es que cuando hablamos de todo esto, al final hay que aterrizarlo de una manera clara. A mí me gusta hablar de las 3 Bs. Y me gusta hablar de las 3 Bs porque, veréis, igual que en todas las ciencias, tenemos ahora una tendencia a la teoría del todo. Es decir, Copérnico ya lo explicó. Copérnico explicaba que los planetas no se podían explicar individualmente, que los planetas formaban parte de todo un sistema y que estaban unidos. Y que además, si pretendíamos explicarlo individualmente, lo único que estábamos haciendo es hacer una especie como de patchwork, hacer una especie como de, ¿cómo os diría yo? Como una obra de arte en la que coges y dibujas las manos de un señor y pones la cabeza de una señora y el cuerpo de un niño y al final acaba siendo un monstruo. Pues en ciencia y a la hora de explicar lo que sucede, también sucede esto. Bueno, pues si lo aplicamos a nuestra ciencia, si lo aplicamos a la pedagogía, si lo aplicamos a la educación, creo sinceramente que tenemos que tener una visión sistémica, insisto, que yo llamo 3 Bs. Los 3 bienestares que tienen que estar coordinados dentro de nuestro sistema. Coordinados y elegibles, como por ejemplo lo teníamos en el metaverso, sin ningún problema. Es decir, ¿cómo podemos encontrar el bienestar social, el bienestar de nuestros alumnos? ¿Cómo podemos encontrar de nuestros alumnos, de nuestros profesores y de nuestras familias? El bienestar organizacional, que es el bienestar de todos los recursos de la organización. Y el tercero sería el bienestar de aprendizaje. Solo si hay un equilibrio entre estos 3 bienestares se puede producir un verdadero cambio en la educación y en nuestros centros educativos.
Podemos sostener que el bienestar de nuestros colegios a fecha de hoy en los alumnos, solamente mirando el número de horas que pasan sentados en sus pupitres, solamente mirando el número de horas en las que les hacemos saltar de una asignatura a otra, ir cambiando su nivel de concentración, solamente mirando los vacíos que dejamos en su calendario académico durante el verano, ¿podemos decir realmente que eso es el mayor bienestar para los niños? Al mismo tiempo, los profesores, realmente los profesores, ¿qué tipo de vulnerabilidad, a qué tipo de vulnerabilidad están expuestos cuando estamos cambiando el ritmo y las normas de alrededor y no estamos contando con su procedencia, su idiosincrasia, con su realidad? Algunos de ellos, muchos de ellos, tuvieron que acudir, antes cuando hablaba de la luz y de cómo pretendemos iluminar desde la distancia, muchos de estos profesores durante la pandemia han tenido que apagar las luces para ocuparse de lo inminente, que era el cuidado y la atención de los niños. Eso tiene que ver con la belleza también. Es verdad que cuando uno, la luz que tiene es la luz interior y no es la luz suplementada, hace que haya veces que en esa luz haya fluctuaciones, que no sea estable. ¿Por qué? Pues porque somos humanos. Pero también es verdad que parte del proceso de aprendizaje requiere que los niños aprendan a vivir en algunas tinieblas por las que pasamos todos juntos. ¿Soy yo la única? Creo que no, porque he hablado con otros colegas, pero ¿soy yo la única que realmente tiene ahora mismo en el aula mayores problemas que no hayan alcanzado el nivel esperado en la clase de matemáticas o de ciencias? Esto ha sacudido a muchos niveles y a veces lo que uno necesita en ese bienestar es poder coger a sus alumnos, sentarse con ellos, tomarles la mano y decir: es verdad, está oscuro. ¿Os acordáis como en esa película tan bonita de La vida es bella, en la que el padre va creando una ficción a pesar de la realidad y va construyendo a partir de ahí un entorno de confianza? Quizás esa lección nos la hemos pasado y quizás el bienestar de los profesores ahora mismo se deba de medir también a ese nivel. Por último, el bienestar de las familias que están supervisando al supervisor continuamente en el WhatsApp y continuamente queriendo saber o queriendo participar de una manera casi intrusiva pero temerosa también, porque no confían en todos los riesgos a los que aparentemente se están enfrentando sus hijos y los alumnos que les acompañan. Pues bien, el caso es que en toda esa circunstancia hay un bienestar que también es necesario, que lo he mencionado antes, que es el organizacional. Si no disponemos de estructuras que realmente sean sostenibles, si más allá de los salarios y del tamaño de las aulas, no tenemos una economía saneada, no tenemos espacios naturales donde podamos hacer otras cosas de forma diferente, si no nos podemos mover con libertad, si no tenemos la tecnología que necesitamos, probablemente también estemos andando con muletas o con vendas, porque no podremos alcanzar los objetivos que la sociedad de hoy nos está demandando. Y por último, el bienestar de aprendizaje. ¿Es cierto que nada más tenemos los recursos que ahora mismo tenemos en el aula para aprender más y mejor? ¿O estamos viviendo una etapa que es todo lo contrario precisamente? La cuestión no es que esto tenga que cambiar, sino cuándo vamos a hacer que cambie. Educación significa ponernos en pie de acción para que las cosas no sigan siendo como son. Y no por una cuestión de vanidad, ni por una cuestión de ego, ni por una cuestión de querer ser creativos. Las cosas no pueden sostenerse como son porque ya el mundo ha cambiado. Porque efectivamente no tiene nada que ver con el mundo que fue y con la forma en la que se crearon los colegios para un mundo completamente diferente. Bien, imaginemos, y solamente por poner en contexto, imaginemos que tenemos un recipiente de agua. El recipiente es transparente y lo ponemos sobre el fuego y lo vamos calentando y las moléculas de agua empiezan a vibrar, pero aparentemente no sucede nada.
el agua sigue estable, la superficie sigue planita, todo perfecto. Hasta que llega un momento que la característica del agua va cambiando progresivamente y de repente, lo que entonces era líquido se convierte en vapor. Es decir, ha cambiado la condición a pesar de que la apariencia de la superficie no decía nada al respecto. Si esto lo aplicáramos a la educación y pensamos que hemos pasado por tantas cosas últimamente, si somos conscientes de que el rasgo diferencial de nuestra sociedad es el continuo cambio, nos llevará muy fácilmente a comprender que las posibilidades que tenemos de permanecer igual que como nacimos, es decir, igual que el momento en el que nacimos, es decir, hace 2 siglos, son muy poquitas, muy poquitas. La cuestión es, ¿quién tiene que generar este cambio? ¿Quién tiene que hacer que este salto del líquido a lo gaseoso sea posible? Y primero, y antes de eso, ¿es acaso evitable? Veréis, ¿sabéis cuánto tiempo tardaron nuestros antecesores, nuestros mayores, en generar un cambio colectivo concreto? En concreto, cambiar un hacha, que era nada más de una faz, es decir, una lasca, una forma de trabajar con una piedra que tenía un corte en toda su superficie, a convertirla en una bifaz, es decir, un hacha que tuviera una punta y que pudiera cortar por ambos lados. ¿Sabéis cuánto tiempo tardaron? 1.000.000 de años. 1.000.000 de años en generar un cambio colectivo, un aprendizaje colectivo que determinaría radicalmente la forma en la que iban a poder seguir viviendo y sobrevivir. Pero no solamente eso. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en lo que sucede con los... cuando vemos estas películas de viajar en el tiempo, ¿no? Y nos damos cuenta de que realmente un hombre que viajara del siglo I, es decir, un romano que viajara a 5 siglos después o a 10 siglos después, iba a notar muy pocas diferencias en su entorno. Sí, notaría cosas, la moda, pero básicamente podría sobrevivir. Básicamente podría identificar lo que es una cocina, identificar la forma de transporte, podría sobrevivir de forma más o menos adaptada. Pues bien, una persona que viniera del siglo en el que fueron creados nuestros colegios al día de hoy, vendría de un mundo en el que no había luz eléctrica en las casas, no había agua corriente en las casas, los transportes no existían, desde luego no había coches, ni había autobuses, ni trenes, ni aviones, ni nada por el estilo, donde no había supermercados, donde no había teléfonos, internet, pantallas, cámaras. Esta persona, si llegara ahora mismo aquí, se convertiría en un indigente. Pero habría una cosa que sí reconocería. Reconocería las aulas de los colegios y reconocería los pupitres. Aunque estuvieran tuneados, aunque estuvieran de diferentes colores, aulas y pupitres serían iguales. Es más, quizás incluso se atrevería a solicitar una plaza para ganarse la vida y sobrevivir como profesor de educación básica, para enseñar a nuestros niños a leer y a escribir. Exactamente igual como dice el programa. ¿Cómo dice el programa? Bien, pues creo que esas son más que razones para ponernos en pie de acción, para ser conscientes de que no podemos esperar a que vengan otros legislando o tomando decisiones sobre una realidad que ya existe, porque la legislación, la regulación siempre viene después, porque el proceso de tomar pie en acción, de tomar la iniciativa, es un proceso civil y nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Y ojo, no estoy llamando a la rebeldía, estoy llamando a eso que nos es tan genuinamente humano, que es la capacidad de innovar e implicarnos en el desarrollo de nuestras sociedades. Porque, como os decía al principio, la profesión más bonita, más honesta, más antigua y más necesaria
de nuestra sociedad es precisamente la de educar a las personas que vienen y que están por hacerse cargo de esa sociedad para un futuro mejor, y a las personas que están y que gracias a Dios van a poder permanecer durante mucho más tiempo esa formación continua. Por eso os doy las gracias especialmente. Os doy las gracias de corazón a todos los educadores, a todos los que tomáis iniciativa y no rendís para hacer las cosas de una manera diferente. Y os pido que lo comuniquéis, que lo compartáis en momentos como este, para que nunca nos falte ni la energía ni el apoyo real, aunque sepamos que nos vamos a equivocar. Es la única fuente de verdadera luz para cambiar el sistema. Os doy las gracias y os aplaudo por ello. Gracias de corazón.